Bueno, arratsaldeon guztioi, eskerrik asko hemen egoteagatik. Jo, plazerra da Lombo horrela ikustea, benetan, eskertzen dizuegu pilo bat hemen egotea. Eta gaur etorri zarete gainera, oso gauza polita, hunkigarria, eta uste dut zuen gustuko izango dela. Ia ziur nago. Decía, os daba las gracias por estar aquí, por haber venido hoy. Ver Lombo así es un placer, es algo maravilloso. Y creo que lo que os vamos a ofrecer hoy, lo que vamos a ver hoy, va a ser espectacular. Os va a gustar a todos y a todas, ¿vale? Eso que habéis escuchado hace un minutito, no sé si lo habéis reconocido. Sí, sí, ¿verdad? Se remueve algo por dentro cuando se escucha eso, ¿verdad? Bueno, pues las imágenes que vamos a ver a continuación, vamos a hacer un pequeño coloquio. Y las imágenes que vamos a ver luego yo creo que nos van a hacer sentir eso, que se nos mueve algo por dentro. Y es que cuando nos ponemos a mirar hacia atrás, pues bueno, con la nostalgia, ¿no?, de haber vivido aquellos tiempos, de recordar aquellos lugares, pues yo creo que a todos se nos activa ese sentimiento, ¿no?, de decir, jo, qué bonitos tiempos, estamos ahora muy bien, pero cuando aquello también, pues bueno, eran otras épocas y también éramos felices a nuestra manera. Bueno. Dakizuenez, komunikazio arlotik, neunaz komunikazio arloko zinegotzia, badaramatzagu aste batzuk, bideo batzuk argitaratzen, sare sozialen bitartez. Batzuk, bueno, Facebooketik, WhatsAppetik, YouTubeen eta bar. Bideo hoietan, herriko jendeak hartu du parte. Bideo hoietan landu duguna izan da batez be, herrian bizi izandako esperientziak. Herrian egon diren leku ezagun batzuk agertu dira. Os decía que, bueno, que desde el área de comunicaciones que represento como concejala en el ayuntamiento, hemos estado publicando en las últimas semanas por nuestras redes sociales una serie de vídeos. Vídeos divididos en diferentes temáticas, vídeos en los que ha participado gente del pueblo y que nos han contado pues, antiguos recuerdos, vivencias, anécdotas que nos han llevado al pasado, que nos han enseñado sitios pues, que ahora, pues, como ha cambiado tanto Arrigorriaga, ya no vemos, ya no están ahí. Y que, bueno, al fin y al cabo lo que estamos haciendo es una transmisión de información a gente de otras generaciones que no ha vivido esa época y que no ha conocido esas anécdotas, ese tipo de vida, a gente pues, que hemos venido de otros municipios, pero que nos sentimos de Arrigorriaga igualmente. Y lo que queremos con este proyecto es, hain zuzen ere, nahi duguna da, herria garela adierazi, bat garela integrazioa lantzen dugulako, ¿bai? Ese sentimiento de pertenencia al municipio, que es un municipio integrador, en el que todas y todos tenemos nuestro sitio y que todos y todas sentimos ese aprecio y ese cariño por Arrigorriaga. Las personas que mejor nos han podido demostrar eso han sido las personas que han tomado parte en estos vídeos. Algunas tengo por aquí arriba, que han sido súper valientes, y otras veo por aquí, y eso que no veo nada de lejos, pero bueno, antes les he ido viendo sentarse en las butacas. A todas y a todos, eskerrik asko. Y no me quiero olvidar, que no se me pase, a nuestros amigos y amigas de Abusu, que casualmente hemos tenido una puntería bastante, bueno, de aquella manera han tenido hoy un acto allí bastante importante y muchas de esas personas no han podido venir, me han llamado por teléfono, bueno, pues excusándose y demás, pero que también han participado y, bueno, pues de alguna manera también están aquí hoy entre todos nosotros y nosotras. No sé para qué me traigo la chuleta porque no le estoy haciendo ni caso. En fin, esan bezala, pertsona batzuk ona igo dira, ausartak izan dira, eta eskerrak eman behar dizkiegu. Baina, klaro, ona igo dira, galdera batzuk egingo dizkiegulako. Bai, hau ez da argazkian ateratzeko, ez. Decía que estas personas que han subido aquí arriba han sido valientes, como decía antes, pero que no están solo para salir en la foto. Ya que han subido aquí, les vamos a hacer unas preguntitas y que nos vayan contando. No vale echar a correr ahora, Denis, o sea que ahí quieto, ¿eh?
Esto es un examen oral para todos. Siempre el primero me toca a mí. Ah, majo. De todas formas, aparte de estas 4 maravillosas personas que vamos a ver aquí en los vídeos, tenemos aquí en esta esquinita a un genio. Esto es un genio. Aitor, es que no sé cómo definirlo. Están aquí los hijos. Selako aita daukazuen. Selako aita. Bueno. Ha sido un gustazo trabajar con él porque, de verdad, o sea, te lo pone todo muy sencillo, muy fácil. Te aporta, a todas horas te está aportando ideas y es que es terrible, de verdad. Pero luego, aparte de eso, yo creo, luego se lo voy a preguntar, no se lo he dicho, pero se lo voy a preguntar, que ha habido también parte de implicación personal en todo esto, porque yo creo que a él también se le ha removido algo por dentro. Pero bueno, luego nos contará. Igual, o sea, a todos los que estáis aquí arriba, chicas, chicos, bioches, eskerrik asko. Sin vuestra sinceridad, sin vuestra generosidad, esto no habría sido posible. Entonces, de verdad, agradecéroslo. Y encima tenemos la suerte de que este proyecto es un proyecto que está vivo, que lo comentaba antes con No os veo, que esto no ha hecho más que empezar, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues está vivo por diferentes motivos. Por un lado, porque os daréis cuenta, esto no tiene final. Hemos empezado, hemos creado un baúl de recuerdos, la puerta del baúl está abierta, pero podemos ir alimentándolo con todo lo que queramos. Porque después de terminar este trabajo, me decía la gente, uy, luego me he acordado de que no sé qué, uy, y una vez pasó que... Y dices, vaya, más y más anécdotas y más anécdotas. Y yo creo que merece la pena trabajar un poquito eso, ¿verdad? Que todas las personas que vivimos en Arrigorriaga conozcamos mejor nuestro pasado para saber lo que somos hoy y, sobre todo, de cara al futuro, para saber cómo trabajar. Es fundamental. Entonces, está vivo el trabajo. Y yo, sinceramente, a mí me gustaría que esto se siguiera trabajando y yo creo que, bueno, pues si los que están aquí siguen, más de los que habéis venido hoy, igual alguno y alguna os animáis, podemos hacer de esto, pues eso, un documental que el año que viene igual lo tenemos en vez de en 30 minutos en 1 hora y media. Vete tú y averigua, ¿vale? Entonces, bueno, sin más dilación, sí, este se ríe. Estará diciendo, ¡puf!, las horas de trabajo que me vienen por delante. Bueno, Denis, vamos con el examen. ¿Habéis estudiado? No. Complicado. Bueno, como salga, a la piscina. Oye, cuando vino Aitor, a mí me habló de que jubilaos eso y me cogió, me plantó ahí la cámara y ahí me empezó a hacer preguntas. Digo, oye, que esto no es así la cosa. Eso se llama aquí te pillo, aquí te mato. Sí, Aquí no se ese. mueve nadie. Tú estás el primero, a ti te Y toca. en el programa de Onda Vasca, pues también, los primeros ahí nos metieron a nosotros, o sea... Es que si nos lo pensáramos 2 veces, ¿cuántas No, cosas pero dejaríamos oye, de hacer? ¿me podríais dar opción a que piense algo? O sea, Nada, no. que vengo con la mente en blanco. Sí, ya hemos visto luego que de la mente en blanco, nada, majo. Bueno, preguntas muy sencillitas, pero yo creo que todos tenemos ese punto de curiosidad y vamos a ver lo que nos cuentan. Primero, creo que es pregunta obligada. ¿Qué os ha parecido este proyecto en su conjunto? Este proyecto consta de pequeños vídeos que se han ido difundiendo estas últimas semanas. No sé si recordaréis una campaña que sacamos para recopilar fotos antiguas de Arrigorriaga. Muchas hemos recibido en papel, otras a través del email, otras se cuelgan directamente en el perfil Arrigorriaga Atzo. Y bueno, ese tipo de documentos, de fotografías, nos han servido, sobre todo aquí a Aitor, para que en los vídeos podamos comparar, ¿no?, cómo era antes, cómo es ahora, en algunos casos incluso para localizarnos, ¿no?, para saber dónde estaba el rascacielos aquel. Pues bueno, pues te haces una idea, mira, estaba aquí. Entonces, este compendio de pequeños proyectitos que hacen el proyecto grande, ¿qué os ha parecido? Tú mismo.
Pues, bueno, yo viendo los cortos que me ha mandado por aquí Aitor, pues yo he visto de muchos recuerdos de oír a otras gentes hablar sobre todo de cuando lo de la guerra civil, que el cuerno pues sirvió para avisar a la población de que eso, mira, esos detalles a mí me los solía contar mucho mi madre, o sea, y bueno, yo he revivido también aquellos que me contaba mi madre, o sea, y luego, bueno, pues otras cosas curiosas ha habido, o sea, y muchas que se me han quedado en el tintero, o sea, que podría hablar de muchas más, o sea, que me acuerdo yo, que me voy acordando desde entonces. Claro, el día ese que me vino, aquí te pillo, aquí te mato, lo que me salió. Nada, peor que yo seguro que no, pero es cuestión de disimularlo, Ana. Nadie se está enterando. No, nada. ¿Qué te ha parecido esto de hacer los vídeos? Muy bonito, una cosa, una experiencia preciosa. Me ha gustado muchísimo eso de recordar todo el pueblo de Arrigorriaga de tantos años, todas las experiencias que he tenido, todas las cosas que me han pasado. Ha sido precioso, precioso. Además, tú nos has contado una anécdota, a mí me dejaste Que mucha gente con la no boca sabe. abierta. Mucha gente me pregunta, pero eso no sabíamos, cuánta gente. Pero tiene peligro esto de tirarse al agua y ahogarse. Ay, ama. Fíjate tú en que acabamos. ¿Eh? Estoy pasando cada una que me digan, aquí viene el artista, aquí viene la no sé qué, aquí viene no sé cuántos. Ay, qué apuros, tengo un sofoco. Estoy, ay, amor, qué nervios tengo. ¿Qué, Mari Carmen, tú qué? Pues que también estoy nerviosa, guapa, y eso que esto es mi teatro, pero no sé qué decirte. Que no se nota nada. ¿Qué va? Estáis supernaturales todos. Pues, ¿qué quieres que te diga? Yo la guerra, la verdad, no, gracias a Dios no la pasé, pero pasamos épocas malas. Pero la verdad, me ha parecido un proyecto precioso para seguir, porque esto es una cosa que no debíamos de olvidar. ¿Y qué quieres que te diga? Que muy bonito. Que adelante. Pues yo, como ya lo han dicho todos estos, ¿qué voy a decir yo? Nada, pues que me parece muy bien y que hay que seguir para adelante con esto, nada más. Tú además con el Cinemascope, vamos, lo dejas, vamos, claro, no, clarinete. Esta mañana me hacían una entrevista en Onda Vasca y me decía la locutora, dice, ¿nos ha dejado muertos? Eso de que Arrigorriaga fuera el primer municipio con Cinemascope. Digo, hombre, y con un rascacielos que le tocas con la mano. A ver, que somos de Arrigorriaga, mira. Con ella qué risas. Y bueno, y tú no te vas a librar. A ti primero te voy a preguntar por lo profesional. Luego ya pasaremos a la chunga, que es la personal. Vale, perfecto. Pregunta. A ver, yo tengo mucha información, pero esta gente que está aquí no la tiene. Entonces te voy a preguntar, ¿cómo ha sido todo esto? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo ha surgido? Una aventura espectacular, espectacular. Sonia me llamó, creo que en junio o julio, me explicó su proyecto y de hecho tampoco lo entendí del todo y ahí fuimos después, meses después, hasta que yo conseguí entender bien lo que ella quería, porque muchas veces le presentaba algo y me decía, no, esto es solamente historia. No, quiero vivencias. Y bueno, pero ahora que me lío. Me fui de vacaciones en julio a Tarragona. Tuve a mi hijo Isei, que está ahí, cogiendo piedras Isei rojas de las playas de Tarragona, porque se me había ocurrido una idea que era hacer la introducción con piedras rojas, cosa que jamás usé. De hecho, incluso compré una piedra roja preciosa, que tampoco usé jamás. Pero bueno, son ideas que al final vas teniendo y poco a poco va surgiendo, Y al final, pues, todo empezó con el primer guión, que era el guión del baloncesto, que no era exactamente el mismo guión que se terminó haciendo, que yo creo que al final es mucho más bonito de lo que el guión daba.
Y poco a poco, sacando, rascando. Yo me acuerdo un día que me fui, yo solo un domingo a Busu a grabar el Bolinchu y a preguntarle a la gente. Y estuve con María Cinas, que está por aquí, me habló de Juanjo Ochoa y poco a poco pues empezó a rascar historias. Y ha sido una aventura impresionante y al igual de impresionante bonita. Sobre todo, una anécdota no se me olvidará nunca, las casualidades. Estaba yo buscando para hacer un timelapse, que un timelapse es un vídeo que vaya todo muy rápido, de Arrigorriaga. Y con mi padre pues le dije, pues llévame a ver desde dónde se ve Arrigorriaga desde arriba. Y me lleva pues para un lado, para otro, y nada, y no había manera. Claro, si te vas por el monte, sí encuentras, pero no era la idea, con todo el equipo que llevaba encima. Y de repente desde Zarátamo vi Ugersa, Achucarro. Y dije, bueno, pues Achucarro, vamos a Achucarro. Y desde Achucarro grabé lo que algunos, si habéis visto el de la papelera, grabé lo que es la estación. Casualidad que Armando Astarloa, pocos días antes, había estado hablando conmigo, se lo comento y me dice, pues mírate un vídeo mío que hice yo en 1967. Lo miro y esa misma escena, desde un ángulo muy cercano, grabada desde el mismo sitio, que es lo que se ve en la papelera, desde el mismo punto. Y esa casualidad ya fue increíble. Y aparte tengo que agradecer mucho a Armando Astarloa, al vídeo ese que ese día me dijo, porque ha sido mucho documento visual de la Arrigorriaga de antes para contrastarlo con la Arrigorriaga de ahora. Y ya, si me has preguntado algo más, me he perdido. No, como ha sido el recorrido este, y la respuesta a esta también la sé, pero te lo tengo que preguntar. ¿Cuánto has sufrido por no poder meter todo lo que tenías grabado? Porque has tenido que dejar cosas en el tintero. Sí, o sea, sí, hay muchas pequeñas historias, muchos pequeños cuentos, argumentos, pero es que todo no se puede meter. O sea, al final, hacer algo para, ya sea un documental, ya sea un cortometraje, ya sea un videoclip, es necesario el ritmo. Entonces, si no hay ritmo, no hay nada. Entonces, pues sí, ¿se ha quedado mucho en el tintero? Sí, se ha quedado bastante. No hay que perder de vista que como producto surgió como pequeños vídeos que se pudieran compartir por WhatsApp, por Facebook. Claro, si nos plantamos en vídeos muy largos, pues pesa mucho, la gente no lo sabe. Entonces tenían que ser cosas cortitas y pildoritas. ¡Pap! Esta semana una, ¡pop! La semana que viene otra. Entonces, claro, el pobre estaba obligado a hacer cosas cortas, pero con mucha información. Y ahí iba descartando cosas y tal. Decía, es que esto lo quiero meter, pero ¿dónde lo meto? Bueno, cosas que pasan. Perdona que te interrumpa. Lo que sí me ha parecido muy importante en todo esto, y me he dado cuenta, o sea, para mí todo esto ha sido un aprendizaje. Aparte de una cosa muy bonita que me la llevo dentro, un aprendizaje terrible. Y sobre todo lo que he aprendido es que la historia, como excusa, es necesaria, porque si no, no pones en situación a las juventudes o incluso a ti con tus padres antiguamente, no te ponen en situación si no ves, si no te dicen la historia. Que muy bonito, me ha encantado lo que has dicho, porque eso sí que ya ni me lo esperaba, que te llega dentro porque lo viviste con tus padres y me parece ya espectacular. Me parece algo maravilloso, de verdad. Gracias. Bueno, a ti te damos descanso ahora, pero cortito. Decíamos antes que esto de poder compartir información con diferentes generaciones, con diferentes personas y demás es algo muy bonito. Al final todos y todas salimos ganando, ¿no? Todos aprendemos algo. Por la afluencia de público entiendo que es algo que nos gusta mucho, ¿no? Saber lo que nos van a contar o lo que hacían antes y tal. Y por los pequeños retazos de información que nos habéis dejado antes en la anterior respuesta, creo intuir que tenéis muchas cosas por ahí guardaditas
que igual sería interesante sacar. Contamos con mucha información. ¿Os habéis acordado cuando os habéis sentado a recordar? Claro, igual, a ver, te ponen una cámara delante y no es sencillo hablar. Igual dices, bueno, dices eso, te marchas y ya está. Pero después en frío, cuando la cámara ya se ha marchado, entiendo que ese ejercicio os ha servido para decir, jo, y se me ha olvidado contar esto, jo, y ahora me acuerdo de lo otro. Y cuando estás echando la partida ahí en los jubilados dices, uy, y esto otro y tal. ¿Material tenemos como para seguir o qué? ¿Cómo lo veis? Bueno, yo sí tengo algunas. Mira, una curiosa, ahora unos 15 días en Facebook vino una fotografía de lo que era el cruce este, donde estaba el Arzuaga y la carnicería, eso, que ahí daba la vuelta. Pues ahí se puso, siendo yo chaval, se puso un semáforo que no llegó nunca a funcionar. Y hay una fotografía, que es muy curiosa. Ana, ¿tú te acuerdas de más cosas de las que nos has contado? ¿Tienes por ahí escondidas algunas otras sorpresas? Me has hecho recordar lo del Cinemascope. Que yo trabajaba en la cooperativa, que estaba el cine encima. Y cuando salíamos nos daban entradas para ir al cine y los novios que se estaban esperando decían, venga, vamos al Cinemascope. De eso me acuerdo terrible, sí. Y bueno, yo me acuerdo cuando la guerra, que solía ir debajo del puente del Chiguito, allí en el túnel aquel, con el desayuno en la mano, la taza, cuando tocaban esto. Me acuerdo de ir con 3 años o 4 y me acuerdo de eso también. No sé, ahora no me sale nada. Que tirando, da la cosa para más. Es que estoy con un calor. Bueno, pues yo me acuerdo, y os voy a enseñar una cosa que traigo aquí, que en Arrigorriaga tocó el Gordo. Y mirad lo que tengo aquí. Y venía sin estudiar, dice. Mira. El periódico del Gordo. Pero eso es un tesoro, maja. ¿A qué es bonito? Yo soy la que estoy aquí, pero no te digo los años que tengo. ¿En qué año fue? No, el año que fue. O sea, Pues yo no tengo ni idea qué año fue esto. Si pone, no calcules. No pone nada. Pero Bueno, y más tocó o menos yo me figuro, que esto 45 años o 50 fácil, Más. No puede ser, tan vieja no puedo estar. Oye, por favor. ¿En Pues qué igual berenjenal sí, te has metido, maja? Igual sí. Pero yo soy la pequeña, no la grande. Mira, por allí nos dicen que la madre estaba soltera cuando aquello y hace... ¿Y tú tienes? ¡Buah! Oye, guapa, pues no puede ser, es imposible. Toma. Ya Bueno, te y notas un poco tocó gordo, pero... el gordo, ¿pero qué? ¿Y qué? ¿Qué pasaba en el pueblo? ¿Pasó algo? ¿Se volvió loca todo el mundo o qué? No pasó absolutamente nada porque, mira, en primer lugar, mi madre le tocó a mi tío, mi tío el cartero, le tocó el gordo. Pero mi madre, la pobre mujer, era tan pobre que no tenía ni 2 pesetas para comprar un décimo. Y a nosotros no nos tocó, lo mismo que a nosotros, a mucha gente, que no te creas. ¿A vosotros tampoco? ¿Tampoco? Mi tío era cartero de Miravalle. Pues ves. Tocó a él y no nos había mandado el seno. Sí. Es verdad. Oye, yo sí que me acuerdo que vi venir, que venían coches de esos, como si venían los de la mafia, esos negros, así, ¿no sabes? Que venían un montón y eran todos periodistas. Y yo me acuerdo que mi tía me cogió en brazos y me sacó la foto. Aquí estoy guapísima, porque no me veis. Ferrus, ¿qué? Bueno, me acuerdo de muchas cosas del pueblo, pero anécdotas que puedo contar es cuando vivió en la Casa Compañía, que ya sabéis dónde estaba la Casa Compañía, y es donde está ahora la casa esta que está pegada al río, un poco más adelante, enfrente
de donde está el baloncesto, más o menos, por ahí. Pues me acuerdo aquello, pues era como una isla. Además, poníamos en la dirección la isla. La isla 1, tercero, izquierda. Y yo vivía allí y entonces me acuerdo de que nos bañábamos en el río. Entonces, no estaba como ahora, nos tirábamos de la presa abajo, de unas compuertas que había allí, que iba a un canal a la papelera para recogida de aguas. Y todas aquellas anécdotas tengo fotos yo con muchos del pueblo, que ahora, pues claro, ahora tienen la edad mía, pero entonces eran chavalitas. ¿Y eso qué quiere decir? Que bien, ¿no? Que muy bien. Ah, vale, vale. Y a veces las veo y les he preguntado, oye, yo tengo una foto tuya cuando tenías 15 años. Eso Y casi bueno, que hay mejor no anécdotas de esas decir. que te acuerdas, sí. Y bueno, y otras muchas, pero bueno, ya iremos contándolo más adelante. Eso, por episodios. Bueno, pues... Lehen esan dizuedan bezala, bakarrik geratzen zait gauza bat esateko. Eskerrik asko, bihotz-bihotzetik, plazerra izan da, unkigarri izan da, lan hau egitea, hemen izatea jende guztia, eta espero dezagun nik behintzat, espero dute aukera izatea lan honekin jarraitzeko. Jendea animatuta dago, aprobetxatuko dugu, ze hori lortzea ez da bat ere erraza. Eta, bueno, orain tokatzen zaiguna da disfrutatzea bideoekin. Eskerrik asko, bihotz-bihotzetik.